Muchas veces hemos visto fórmulas matemáticas que están relacionadas con funciones o simplemente hemos resuelto problemas de funciones las cuales involucran fórmulas matemáticas. En este video vamos a responder a esas preguntas de lo que son la regla de correspondencia. La regla de correspondencia será una fórmula matemática que va a relacionar al dominio y al rango de una función. Gracias a esta fórmula matemática, las funciones van a poder ser aplicadas a distintos campos de la ciencia, como por ejemplo la economía, donde se va a poder relacionar variables, como por ejemplo la del PBI con la inversión privada. También va a poder ser aplicada a la física, donde vamos a poder calcular velocidades, aceleraciones y otros cálculos que se pueden realizar, pero ya con matemática más avanzada. También a la medicina, donde vamos a poder hacer investigación mediante una regresión de causa-efecto, las cuales van a involucrar a una función. Justamente la regla de correspondencia nos permitirá relacionar a variables. En este concepto ya van a aparecer lo que son las variables. En estadística se conoce como variables independientes y variables de... Además, cuando nos encontremos en el campo de los reales, se va a poder realizar gráficas más elaboradas, donde también se va a poder calcular el dominio y el rango de una función. Y todo esto gracias a la regla de correspondencia. Entonces, tocar el tema de la regla de correspondencia será parte fundamental para el desarrollo de las funciones. Vamos a proceder a definir formalmente lo que es la regla de correspondencia. Básicamente, será una fórmula matemática que va a relacionar a los elementos del dominio y del rango de una función. Y esto en notaciones se va a colocar como una función de A en B, donde A será el primer conjunto y B el segundo conjunto. Y además, si el par ordenado x punto y coma y va a pertenecer a f, donde f es la función. Y hasta este momento ya debemos saber cuáles son los requisitos para que una relación sea una función. Entonces, y se va a poder colocar como f sub paréntesis x o también como f paréntesis x. Cualquiera de las dos notaciones son válidas. Y acá el f paréntesis x está haciendo referencia a la regla de correspondencia, la cual va a ser una fórmula matemática. Ahora vamos a suponer que el conjunto A va a estar dado por x sub 0, x sub 1, x sub 2, x sub 3, x sub 4 y x sub 5. Y el conjunto B por y sub 0, y sub 1, y sub 2, y sub 3, y sub 4 y y sub 5. Entonces, estos elementos del conjunto A y del conjunto B se van a relacionar mediante flecha y además va a estar relacionada por una función a la cual se va a llamar f. Vamos a proceder a calcular el dominio, que si recordamos, el dominio será todos los elementos del conjunto A que van a participar en la relación, como por ejemplo x sub 0, x sub 1, x sub 2, x sub 3, x sub 4 y x sub 5. Luego, los valores del conjunto B va a estar representado por una y este va a ser igual a f de x, lo cual será la regla de correspondencia. Y simplemente para hallar el rango vamos a tener que evaluar cada valor del dominio dentro de la regla de correspondencia y ello nos dará el valor de llegada. Entonces, primero vamos a comenzar con x sub 0 y si observamos en las flechas, x sub 0 del conjunto A va a tener como elemento a y sub 1. Entonces, si nosotros evaluamos f de x sub 0, vamos a tener el valor de y sub 1. Y y sub 1 entrará al rango de la función. Luego, haremos lo mismo para x sub 1. La evaluamos en la regla de correspondencia y los que no va a entregar será y sub 1, que ya es parte del rango. Luego para x sub 2, el cual nos va a entregar a y sub 2. Lo colocamos en el rango de f para proseguir con x sub 3.
el cual estará relacionada con y sub 3. Lo colocamos en el rango de f. Luego, para x sub 4, el cual estará relacionado con y sub 3. Y finalmente, para x sub 5, el cual estará relacionado con y sub 4, que también irá en el rango de f. Entonces, el rango de f será igual a y sub 1, y sub 2, y sub 3 y y sub 4, los cuales son elementos que pertenecen al conjunto B. Y acá vamos a tener en consideración que la regla de correspondencia va a servir para evaluar los valores del dominio de la función, y esos valores irán al rango de la función. Entonces, básicamente, gracias a la regla de correspondencia y al dominio, nosotros vamos a poder determinar el rango de la función. Y puntos para tener en claro será que A será el conjunto de partida, el cual va a contener al dominio de la función, que puede ser un subconjunto o también puede ser igual al conjunto A. B será el conjunto de llegada y va a contener al rango de la función, el cual también puede ser un subconjunto o el mismo conjunto. X será la variable independiente o también será muy conocida como la preimagen de y vía f. Y será la variable dependiente o será considerada como la imagen de x vía f. Ahora pasaremos al primer ejemplo. Acá vamos a tener al conjunto A, que va a tener los números 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente hasta el 20. Al conjunto B, que va a tener al valor 1, un medio, un tercio, un cuarto y así sucesivamente hasta un 21avo. Estos dos conjuntos se van a relacionar mediante una función f. Y además los elementos del conjunto A y del conjunto B estarán relacionados mediante flechas. Entonces, en este ejemplo vamos a proceder a determinar el valor de la regla de correspondencia. En otras palabras, vamos a calcular la fórmula matemática de la regla de correspondencia. Entonces, de forma general, sabemos que y va a ser igual a f de x, donde f de x va a ser la regla de correspondencia y y será el valor evaluado de los elementos del conjunto A en la regla de correspondencia. Entonces, tenemos al primer y, 1, que va a ser igual a la regla de correspondencia evaluada en 0, donde 0 será el elemento de A y 1 será el elemento de B, las cuales están relacionadas también mediante una flecha. Luego tenemos a un medio, que va a ser el valor de la regla de correspondencia evaluada en 1. También tenemos a un tercio, que va a ser igual a la regla de correspondencia evaluada en 2. Luego tenemos a un cuarto, que va a ser igual a la regla de correspondencia evaluada en 3. Y así sucesivamente vamos a tener hasta el último elemento, que va a ser un 21avo, y este valor será igual a la regla de correspondencia evaluada en 20. Entonces, para determinar la regla de correspondencia, vamos a tener que encontrar un patrón entre todas las evaluaciones que hemos hecho y poder generalizarla. Para el primer valor, que es 1 igual a f de 0, tenemos que f de 0 va a ser igual a 1 y acá podemos colocar a 1 como 1 entre 0 más 1, donde 0 va a ser el valor de x. Luego, para la regla de correspondencia evaluada en 1, luego sabemos que la regla de correspondencia evaluada en 1 va a ser igual a un medio, y un medio lo podemos colocar como 1 entre 1 más 1, donde 1 va a representar al valor de x. Ahora, para f de 2 va a ser igual a un tercio, pero un tercio lo podemos colocar como 1 entre 2 más 1. Y acá también, de la misma manera, 2 va a ser el valor de x. Luego, para f de 3, esto va a ser igual a un cuarto. Y un cuarto lo podemos colocar como 1 entre 3 más 1. Donde de igual manera 3 va a representar al valor de x. Y así sucesivamente hasta el último elemento, que va a ser de f evaluada en 20. Y esto va a ser igual a un 21avo.
y un 21avo lo podemos colocar como 1 entre 20 más 1, donde justamente el 20 va a representar al elemento X, que es un elemento de A, el cual también será un elemento del dominio. Ahora, si analizamos cada una de las descomposiciones que hemos hecho para el valor de Y, tenemos que todo lo que está de amarillo prácticamente son los elementos del conjunto A, que sería parte de los elementos del dominio. Y justamente ya habremos encontrado la relación que va a relacionar al dominio de la función y a su rango. Entonces, de forma general, vamos a tener que reemplazar a esos valores por una X. Y esta X será una notación general que va a representar a cada elemento del dominio de la función. Entonces, la regla de correspondencia que nos entregará cada elemento del rango será igual a Y, que va a ser igual a la función evaluada en X. Recuerden que X va a ser una notación que va a representar a cada elemento del dominio, y esto va a ser igual a 1 entre X más 1. Entonces ya habremos encontrado la regla de correspondencia, la cual, como podemos observar, será una fórmula matemática. Ahora procedemos a realizar el ejemplo número 2. En este ejemplo vamos a tener una regla de correspondencia ya dada, que será h de x, que va a ser igual a 5x más 3. Acá hay que recordar que h va a representar a la función, x a los elementos de su dominio, y esto va a ser igual a 5x más 3, que representa ya netamente a la regla de correspondencia. Además, vamos a tener que x va a pertenecer a los valores de 0, 1, 2, 3 y 4. Entonces, vamos a calcular el dominio de h, el rango de h y a la misma función, que si recordamos, la función es un conjunto de pares ordenados, los cuales estarán relacionando a los elementos del primer conjunto con los elementos del segundo conjunto. Ahora, para calcular el dominio de la función h, vamos a observar a la primera restricción que nos entrega, que será x va a pertenecer a 0, 1, 2, 3 y 4. Y justamente esta restricción va a ser su dominio, donde vamos a tener el primer valor del dominio al 0, al segundo al 1, al 2, al 3 y al 4. Y estos son los valores que vamos a evaluar nosotros en la regla de correspondencia para poder calcular el rango. Entonces, sabemos que la regla de correspondencia va a ser igual a 5x más 3. Y en esta regla vamos a proceder a reemplazar primero al valor de 0, que será el primer valor del dominio, que será igual a h de 0, va a ser igual a 5 por 0 más 3. Y esto va a ser igual a 3. Y este valor de 3 va a representar al primer valor del rango de la función h. Luego, en una tabla donde la primera columna será los valores de x y la segunda columna será el valor de x evaluado en la función, que será el valor de la regla de correspondencia evaluada en x, y colocamos los primeros valores, que será el 0 y el 3, y esto va a formar un par ordenado, el cual será el primer elemento de la función. Luego, para el valor de 1, el cual es el segundo valor del dominio de h, si evaluamos h1, esto va a ser igual a 5 por 1 más 3, lo que nos entregará el valor de 8. 8 será el segundo elemento del rango de la función, y ambos elementos de 1 y el 8 va a formar un par ordenado, el cual va a pertenecer a la función. Luego, para el valor de 2, evaluamos h de 2 va a ser igual a 5 por 2 más 3, lo que nos entregará el valor de 13. 13 va a pasar al rango de h y el par ordenado 2, punto y coma 13 pasará a la función. Luego, para el valor de 3, evaluamos h de 3 va a ser igual a 5 por 3 más 3, y esto será igual a 18. 18 pasará al rango y el par ordenado 3, punto y coma 8 pasará a la función. Y así finalmente para el valor de 4, evaluamos h de 4 va a ser igual a 5 por 4 más 3, lo que nos entregará el valor de 23. 23 será el rango y el par ordenado 4, punto y coma 3 irá a la función. Y así ya habremos calculado el dominio, el rango
y la función h. Tenemos que para el dominio su valor es 0, 1, 2, 3 y 4, para el rango 3, 8, 13, 18 y 23, y la función será el par ordenado 0.3, 1.8, 2.13, 3.18 y 4.23. Y así es como podemos utilizar la regla de correspondencia para calcular rangos y funciones.